Súper interesante ese panel de conversación que tenían allí con la intervención de los profesores en distintos temas y tópicos centrales. Yo me quedo con la innovación, que creo es uno de los talones de Aquiles, ¿no? Que hay que resolver hoy día sin ninguna duda, porque efectivamente mientras más inversión tengamos en investigación, desarrollo e innovación, mejores cosas podemos hacer más adelante. Ha llegado un momento crucial, las preguntas de ustedes han sido recepcionadas por nosotros y estoy lista entonces para ejecutarla aquí en nuestra mesa de invitados, nuevamente agradeciéndoles a todos que nos estén acompañando. Partimos sí con la profesora Nureya Barca. Nureya, la pregunta dice así: ¿qué relevancia tiene el trabajo multidisciplinario en equipo versus lo que se conoce como el trabajo directivo y asistencialista? Así plantean al menos la pregunta. Gracias por la pregunta, Soledad. Bueno, yo creo que durante nuestra conversación yo toqué un tema de las dos dimensiones del liderazgo, que es orientado a la tarea y orientado a las personas, como dimensiones básicas para evaluar el estilo de liderazgo. Y pienso que en este caso está preguntando en el fondo si alguien tiene que ser muy directivo, claro, que eso significaría que la dimensión de orientado a la tarea tiene el máximo y orientado a las personas poco, ¿ya? Versus el otro extremo, que es dejar que el equipo haga su tarea por sí mismo, delegando finalmente el trabajo a las personas que lo tienen que hacer y no estar encima de ellos a cada rato. Yo pienso que el trabajo en equipo debe evolucionar hasta ese punto. En nuestra cultura es muy difícil llegar a delegar. Cada vez que me ha tocado pasar un test de liderazgo, es casi 0 o 1 punto al menos nomás en delegación. Entonces, eso revela que tenemos una falla en esa parte, pero la buena noticia es que durante este año, en los cursos online, cuando me ha tocado preguntar qué es lo que le ha ayudado, qué es lo que le ha dificultado el trabajo, prácticamente las mejores opiniones, las evaluaciones más positivas tienen que ver con jefes que han sido capaces de delegar, porque están obligados a delegar. Ya no pueden estar encima de la persona diciéndole lo que tiene que hacer. Entonces, esta situación ha forzado a la delegación y ellos se han coordinado bastante mejor de lo que se esperaba y mucho más, de hecho, tenemos una mayor productividad en este periodo. Eso es curioso, porque nosotros nos hemos sido entrenados para trabajar virtualmente. Y sin embargo, cuando hay un buen líder, lo que sí destacan es que esos líderes delegan, pero se preocupan personalmente de cada uno. Y entonces los contienen emocionalmente. Ha sido bien interesante ver que en distintos rubros de la minería, del sistema judicial, de distintas partes, dicen, mira, mi jefe me llamaba personalmente por Zoom, pero conversaba y me preguntaba qué le falta, qué ha significado esto en su familia, cómo le ha ido. Eso era muy destacable, pero maravillado de que el jefe confiara en ellos y lo dejara hacer su trabajo. Entonces, este dilema entre asistencialismo o directivo versus delegar, creo que es algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Los países más desarrollados claramente tienen mejores puntajes en la delegación que nosotros. Es una cuestión cultural, tal como ustedes plantean y como usted lo decía recién. Profesor Maslow, ¿agregar algo a esto? ¿Algún comentario? De todas maneras, me encanta el tema. ¿Cómo podría no agregar algo? No, lo que pasa es que hay un par de temas en los que vale la pena comentar, tal vez. Uno, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que los líderes que decíamos son centrados en la persona y en consecuencia confían en la persona. Y si confían en la persona, le entregan la responsabilidad, le dan autonomía, sí, claro, descentralizan. Es lo que antiguamente se llamó en un momento el empowerment y que se tradujo por empoderamiento. Pero significa te doy autonomía y te doy responsabilidad. Exacto. Y el otro punto que yo creo que es interesante tener en cuenta es que no obstante que este es para mí el ideal, hay situaciones en que los líderes tienen que ser muy directivos. Ah, lógico. Y por eso que decíamos perspicacia, para darse cuenta de la situación. Sí. Y sensatez para actuar en concordancia. Y el ejemplo que se lo aprendí de la profesora Barca, por lo demás. ¿Eh? El ejemplo dice, oye, si estás en una crisis, si estás en medio de una tormenta, de pronto necesitas a alguien que tome el control de la situación y pueda ordenar las huestes y que funcione. ¿Te fijas? Entonces es bueno tener esos dos puntos de vista. Listo.
Profesor, hay una pregunta para usted. ¿Cómo lidiar con la carga emocional, qué interesante esto, y el cansancio además acumulado en estos tiempos de teletrabajo, que ya son muchos meses, prácticamente un año, que son de tanta exigencia, plantean en la pregunta, y en los cuales echamos de menos el contacto humano presencial, que lo necesitamos? De hecho, cuando nos saludamos recién, o nos veíamos hace mucho tiempo, dijimos como el saludo pandémico, pero el saludo pandémico no sirve. Bueno, a mí me encantaría preguntarle a los presentes, o si tienen una receta, ¿por qué no compartimos nuestras experiencias? Porque, ¿saben lo que pasa? Tal vez la invitación en nuestra charla fue a buscar esta nueva normalidad. Es como volver a aprender. Tenemos que volver a aprender a relacionarnos. Bueno, estuvimos nosotros, por las circunstancias del país y del mundo, realmente aislados con mi señora 2, 3 meses, sin ver a nadie. Y nadie nos visitaba. De pronto se relajó un poquitito y empezaron a venir un hijo por aquí y pudimos hacer un asado, alguna cosa. Pero esto, fíjate, cuando se atrevió a venir el primer hijo, se hizo el PCR antes. Entonces yo creo que aquí hay una necesidad de volver a aprender y hacernos estas preguntas que nos hacíamos en la charla, en la conversación con la profesora. Es decir, bueno, ¿cuál es la nueva normalidad? ¿Cómo tenemos que ajustarnos y adaptarnos a esta nueva normalidad? Pero a mí me parece que una de las cosas que ha surgido como un tremendo valor de la relación entre personas es esta interacción humana presencial. Porque el teletrabajo es maravilloso y a mí me viene de perillas, ¿no? Pero echo de menos algunas reuniones con los amigos, ¿no? Sí, sin duda. y con los hijos y los nietos, ¿no? De hecho, ha sido un buen momento hoy día incluso, estar así como, aunque estemos un poco alejados, ¿no? Estar más o menos cerca y mirarnos, vernos. Voy a romper un poquito el esquema de las preguntas, pues ya voy de inmediato con la profesora Nurella nuevamente, pero me encantaría que Roberto, también quien está en comunicación con nosotros, compartiera parte de esto. ¿Cómo has vivido esto, Roberto? Este cansancio, esta pregunta que se hacía del cansancio acumulado, de estar mucho en casa, de no estar presencialmente con las personas. Bueno, déjame primero contestar esa pregunta. Mis hijos tienen 26 años, una está haciendo el máster en la Kennedy School ella, mi hijo está haciendo el doctorado de matemática aplicada en Princeton y la pequeña, que es de 21 años, está terminando psicología en Brown. Así que cuando vino la pandemia, lo que ocurrió es que nuestros 3 hijos regresaron para la casa. Yo creo que la persona más feliz durante la pandemia fue mi esposa, que tuvo a todos nuestros hijos por 6 meses encerrados aquí en la casa. Ellos ahora están regresando a la universidad y mi esposa está ya pensando cuándo va a venir la siguiente pandemia para poderlos tener de regreso. Así que en el caso de nosotros la pasamos de maravilla, pero realmente fue por las circunstancias. Quería darle las gracias tanto a Soledad como a Nicolás Magluf por la invitación. No quería dejar este momento pasar. Yo conozco a Nicolás primero por sus grandes escritos en Corporate Finance cuando era estudiante, pero segundo más importante a través de Arnoldo Hacks, un queridísimo amigo y un gran mentor cuando yo era un profesor asistente aquí en MIT, y era un economista ultranza que hablaba con la arrogancia que solamente la ignorancia provee. Fue Arnoldo el que me agarró y me dijo, mira, la economía es buena, pero no tan buena. Déjame enseñarte un poco sobre la realidad. Y yo creo que yo estoy aquí en MIT como profesor titular muchas gracias a Arnoldo, y a través de Arnoldo conocí mucho a Nicolás. Por mi lado, yo hubiese preferido estar allá en Chile. Yo creo que no hay sustituto al contacto humano. Yo creo que no, me hubiese encantado darle un abrazo a todos ustedes estando allí. Así que esa es la parte que yo realmente extraño muchísimo. Y yo creo que sí, estoy de acuerdo con lo que dice Nurella. El liderazgo es más sobre las personas que sobre el conocimiento. Y hay un dicho que dice un profesor, un psicólogo aquí en Estados Unidos, que el liderazgo no es sobre estar a cargo, sino es sobre cuidar a todos aquellos que están a tu cargo. O sea, que ese aspecto ético que mencionaba tanto Tomás como Michael, que están pensando el liderazgo a través de ayudar a los demás a ser exitosos,
me parece que es algo que es difícil lograr con teletrabajo. O sea, yo creo que leer el comportamiento y el lenguaje corporal de las personas es algo que hacemos cuando estamos enfrente uno del otro. Es algo natural, sí. Sí, Sí, que lo hemos perdido, sí. sin duda, con la pandemia. Y Pero estamos bueno, de acuerdo contigo en eso y compartimos también esa emocionalidad, ¿no? Porque de repente terminamos el Zoom y no sé si les pasa, pero uno como que se da vuelta y dice, bueno, ¿y ahora dónde están todos? ¿Ah? Y sobre eso, para ambos profesores, la pregunta es la siguiente. Insisto, estas son preguntas que ustedes han enviado, nos parecen súper interesantes, es también lo particular muy interesante, porque la pregunta es si los directivos superiores de la organización son los llamados, profesora Nurella, a ejercer este liderazgo, o hay oportunidad, dice, para todos nosotros, independiente de nuestra posición en la organización, y yo creo que esa oportunidad se ha abierto con la pandemia. Sí, yo creo que tú ya lo has respondido, porque en realidad muchas veces uno como que apunta a los que están arriba como responsables de todo, de los errores especialmente, sí. Y entonces dices que mi jefe no hizo esto, no vio esto, etc. Y no es así, porque todas las personas en la posición que estén, y ahí uno ve lo del liderazgo integral, también en su familia, en su casa, en su comunidad, tienen siempre la oportunidad de servir a otros, de estar al servicio del crecimiento de los talentos que el otro puede desarrollar. Entonces, pienso que esa es una responsabilidad que todos tenemos cuando yo hago clases en pregrado, los chicos todavía, y ellos no han trabajado nada, pero les hago ver que cada uno de ellos tiene que empezar a desarrollar estas habilidades porque el día de mañana, en el lugar que estén, van a ser personas que pueden estar a cargo de otros. Y tal como decía el profesor Rigobón, ellos tienen el deber de desarrollar a esas personas, más que uno como estar a cargo, lucirse y ser el gran líder. Creo que lo que nosotros nos motivó a escribir el libro fue precisamente ver que los líderes efectivos eran aquellos que de verdad estaban al servicio de las personas. Y eso era innegable. Profesor Magluf. Oye, déjame parodiar a Gabriela Mistral. Por favor. Todas ustedes iban a ser reina y nosotros íbamos a ser reyes. Todos podemos ser, no importa la posición en que estemos. No importa. Fíjate, eso se llama en la literatura liderazgo distribuido. Y significa que no importa dónde estemos, podemos ejercer un rol que influye en la vida de los demás. Y ojalá, como decíamos, esta influencia sea para bien, donde estemos. Así que, sí. Sí, sí, para todos este liderazgo. Y si me permites construir un poquito sobre lo que dice Nurella, una de las cosas que me encanta de ser profesor es que uno aprende tanto de los estudiantes. ¿Ya? Y una de las cosas que aprendí de los estudiantes, me acuerdo de una conversación patente, estábamos hablando del liderazgo y el liderazgo de servicio al resto. Y un estudiante levantó la mano y dijo, sí, profesor, rey que no sirve, no sirve. ¿Cierto? Me encantó. Genial. Es cierto. Tiene toda la razón. Tomás, ¿tú quieres agregar algo sobre eso? ¿Breve? No, está bien. Bueno, más adelante vamos con tus preguntas también. Vamos con Roberto, quien está aquí junto a nosotros en la conversación. Roberto, la pregunta que te hacen específicamente es ¿cuál es la principal lección aprendida y qué podemos, mira qué interesante, y qué podemos decirle a los incrédulos sobre un futuro mejor? Bueno, aguante. Yo creo que lo que yo le diría a alguien que sea incrédulo sobre un mejor futuro es que nosotros hemos pasado por cosas mucho peores en nuestra historia y las hemos resuelto. Eso no significa que el avance de los seres humanos haya sido suave, es siempre muy volátil, pero yo creo que al final del día aprendemos e implementamos las cosas que son necesarias. Yo creo que al final del día los seres humanos tenemos la solidaridad, la creatividad, el esfuerzo para resolver estos problemas. O sea que este es un problema más. Creo que tenemos que darle la urgencia, ¿okay? Y creo que es importante tener el liderazgo, como han hablado durante todo el día de hoy, que pueda de alguna forma lograr que todos nosotros resolvamos juntos los problemas que tenemos enfrente. Si te pones a ver las fotos de todos los líderes que pusieron Nurella y Nicolás, todos ellos lo que hicieron fueron tomar decisiones difíciles que no necesariamente eran populares, pero eran necesarias. Y eso es todo lo que necesitamos. Yo creo que necesitamos toda esa gente que tenga
la voluntad y la valentía para tomar esas decisiones que sean necesarias para guiarnos a todos nosotros. Y yo no veo esta situación como diferente. O sea que yo estoy muy optimista del futuro. Tengo esperanza que vamos a encontrar soluciones. Y otra vez, las soluciones son siempre de dos tipos. Son tecnología y gerencia. Al final del día, cuando resolvemos todos los problemas, usamos una de las dos, una combinación. Son los dos joysticks que tenemos para jugar el juego de la vida. Y el COVID es un ejemplo. La cuarentena es gerencia y la vacuna es la tecnología. Y necesitamos las dos para resolverlo. Así que yo creo que en ese sentido tenemos que encontrar cuál es la combinación óptima. Nos toma un tiempo porque somos malos jugando a este joystick de la vida. pero yo creo que no hay razón para que no encontremos una solución. Mucha gente está pensando en esto en forma seria, en forma honesta, con un compás moral, una guía moral, lo que hablaban también Nureya mucho. Creo que esto lo tenemos todos los seres humanos, estamos en la búsqueda de todo eso. Y yo creo que no hay razón para que no encontremos otra solución. O sea, claro que sí, este juego no venía con las instrucciones. El profesor Maslou quería acotar algo. Yo quería bien brevemente responder. Me parecen fascinantes las dos preguntas. ¿Cuál es la principal lección? Para mí ha sido clarísima. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y la nueva normalidad es redescubrir este sentido de la vida. Y cada uno sabrá responder a su modo y en su realidad. Y la segunda pregunta es, ¿qué decirle a los incrédulos sobre el futuro mejor? ¿Y quién te dijo que el futuro te lo imponían? ¿Acaso no nos han dicho que nosotros somos el futuro, que nosotros creamos el futuro? En consecuencia, la pregunta más bien es, ¿qué vas a hacer tú para contribuir a un futuro mejor? Y pueden ser cosas mínimas. Si eres una madre o eres un padre, educa bien a tu hijo. O hagan una rica comida familiar y disfrútenla. Hasta de eso mínimo también se va construyendo un mejor futuro porque se crea una mejor noción de lo que es la relación entre personas. Y si me permite complementar lo que dice el profesor Nicolás, a propósito de cómo construir futuros mejores, ¿cierto? Los seres humanos tendemos a quedarnos pegados con el status quo, ¿cierto? Y a seguir haciendo las cosas como siempre lo hemos hecho, independiente de que sean efectivas, digamos. Existen tecnologías donde podríamos ocupar para hacer mejor las cosas que estamos haciendo. Entonces, a veces necesitamos que lleguen estos shocks exógenos, ¿cierto? Como el COVID, que nos obligan a repensar cómo estamos haciendo las cosas. ¿Sí? Y eso nos permite construir un mejor futuro, ¿cierto? Cosa que no hubiese ocurrido si que no nos hubiese llegado ese shock. O al menos pensarlo, reflexionarlo, ¿no? Tener el tiempo para detenernos. Vamos con el profesor Tomás Reyes, especialista en finanzas y evaluación estratégica de proyectos. Ya lo veíamos en nuestro seminario. Tomás, la pregunta para ti es, ¿cuál debiese ser el criterio a considerar o para considerar una perturbación temporal del mercado o un cambio definitivo de escenario? Buena pregunta, gracias. De hecho, tiene algo de relación con lo que estábamos conversando. Yo diría que en general las pandemias, las recesiones, que también van bien de la mano, son efectos que son transitorios, pero que tienen, por un lado, un impacto heterogéneo, digamos, en la empresa. Pensemos, por ejemplo, en las aerolíneas como industria, o sea, obviamente esto le ha pegado muy, muy fuerte. Pero por otro lado, a lo mejor a una empresa que está más bien en la industria de la tecnología, esto le puede haber beneficiado, ¿cierto? Entonces, este efecto transitorio genera impactos heterogéneos a nivel de industrias, por un lado, y también dentro de una misma industria, algunas empresas pueden salir fortalecidas por la recesión, porque a lo mejor las pilló como bien paradas, y otras pueden salir muy mal, ¿cierto? Hemos visto que hay varias que están entrando en procesos de quiebra, etcétera. Y lo otro importante es que las que les va bien, por ejemplo, pueden lograr mantener estas ventajas competitivas en el tiempo. Entonces, el efecto transitorio nuevamente puede generar algo que perdure y que mejore su posición competitiva en el mediano y largo plazo, o la empeore, dependiendo bien de cómo la pilló, ¿cierto? Claro, Tomás, entonces brevemente respondamos la siguiente pregunta que te hacen. ¿Cuáles son los oficios que tendrán más éxito? Los oficios. Los oficios. Qué bonita palabra, ¿no? Bueno, esto está un poquito relacionado también con lo que dijo el profesor Alejandro Macaulay cuando nos habló sobre la industria 4.0.
Ahí yo diría como un temor, ¿cierto?, de parte de todos nosotros, de cuál va a ser el impacto de esta revolución tecnológica que la pandemia está acelerando. Y pensemos, no sé, porque si ustedes probablemente han usado estos traductores online hace 10 años no lo hacían muy bien, pero ahora lo hacen bastante bien. Entonces, si yo me dedicara a hacer traducción, estaría tal vez un poquito preocupado, ¿verdad? O lo mismo que hablaba Alejandro sobre la conducción, ¿cierto? La gente que profesionalmente trabaja manejando, digamos, con la conducción autónoma probablemente también puede estar un poquito preocupado. Pero a la vez, si miramos en el otro extremo, no sé, un cirujano, alguien que escribe novelas buenas, donde hay cosas como que requieren mayor creatividad, a lo mejor ellos todavía no sienten ese posible reemplazo, ¿ya? Entonces, yo diría que esto de la industria 4.0 posiblemente va a amenazar más algunos trabajos que a lo mejor son más monótonos, que son más programables en cierto sentido, pero igual si uno mira históricamente las otras revoluciones industriales, cuesta encontrar trabajos que hayan desaparecido del todo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que probablemente algunas profesiones van a tener que cambiar, van a tener que adaptarse. O sea, yo, volviendo al ejemplo del traductor, no creo que los traductores desaparezcan, porque a lo mejor van a tener que adaptarse y pueden trabajar más eficientemente con ayuda del algoritmo, o también siempre van a necesitar gente que entrene estos algoritmos para que lo puedan hacer mejor, ¿cierto? No se trata de desaparecer, sino de irse modificando. Exacto. Michael, te tengo un desafío gigante. Ya. Una pregunta filosófica que debe ser respondida en 30 segundos. Perfecto. Para cerrar además todo este seminario. Imagínate toda la carga que te puse. Ya, pero la pregunta que te hacen es, el fin principal, como el resultado final, ¿no? ¿Está sobre los principios? ¿Aún está sobre los principios? Esa es la pregunta que te hacen. Wow, me encantó. Resume todo pregunta. Esto, pandemia, seminario. Okay. Mira, me encanta esa pregunta y me hace conectar tecnología con ética, ¿ya? La tecnología muchas veces la asimilamos o la asumimos como una fuente del mal, ¿cierto? Pensamos en la pólvora y decimos la pólvora mata gente. Pero la pólvora también sirve para construir puentes, para conectar gente, ¿cierto? Entonces, la tecnología per se, que es el conocimiento para hacer cosas de mejor manera, de manera más eficiente, con menos recursos, no es mala ni buena, es cómo decidimos usar esa tecnología la que lo hace mala y buena. Y ahí lo conecto con la ética, ¿cierto? Los principios, el fin, ¿ya? Hay estudios que demuestran que si se enseña, se educa ética en las universidades, los profesionales actúan más éticamente. ¿Y qué es lo que es la ética? Ética es esencialmente la empatía por el bienestar del resto, ¿cierto? Cristo lo enseña, dice, haz a otros como quieres que te hagan a ti. Entonces, en la medida que nosotros seamos capaces de construir una sociedad que, por un lado, desarrolle más conocimientos tecnológicos, pero por otro lado, desarrolle más empatía, vamos a poder construir una sociedad más robusta y más justa. Lo hiciste perfecto. Y en el tiempo preciso. Les quiero agradecer a ustedes que hayan estado aquí con nosotros. Más gracias a ustedes que han participado con sus preguntas, que nos han estado apoyando además en este seminario internacional. Y Juan Carlos, ha llegado el momento entonces de cerrar esta conversación que a mi juicio ha sido redonda. Hemos pasado por un 360 temático de lo que ha significado la pandemia y los desafíos que tenemos. Así es. Muchas gracias, Soledad. Muy interesante el panel.